Buenas noches, buenas tardes, estimados amigos, colegas. Hoy vamos a tener una conferencia más en el marco del aniversario 300 de la Universidad Estatal de San Petersburgo. La conferencia se dedica a la novela de Gaito Gazdanov, Una noche con Claire. Es un escritor ruso de origen ruso oseto, un representante de la emigración rusa y es contemporáneo de Vladimir Nabokov, de Iván Bunin. Su estilo, su narrativa se valora mucho. Bunin se considera que le influyó en su estilo. Y yo he escogido unos fragmentos para que ustedes puedan leerlo luego y recordarlo. Aquí ustedes ven su biografía. Él nació en 1903 en San Petersburgo. Gaito Gazdanov no solo es escritor, es también crítico literario, emigrante. En San Petersburgo vive hasta cumplir los 4 años en la calle de Pravda, en el centro de la ciudad, cerca de la plaza Vladimirskaya. No es el barrio más lujoso de la ciudad, como por ejemplo cerca del Palacio de Yusupov, donde vivía Georgi Ivanov, pero también es centro de la ciudad y se puede decir que su procedencia es bastante noble. En el año 1919, sin cumplir todavía los 16 años, Gastanov va como voluntario al ejército blanco. En Belgrado está el sepulcro de Wrangel. Yo he estado allí, por esto aquí he puesto la fotografía. Y en muchos países quedan signos de la inmigración rusa, de los generales, del ejército blanco. Y Gaito Gazdanov también es participante de la guerra civil rusa. Pues, ¿cuáles son las obras más importantes? En primer lugar, Una noche con Claire, del año 1929, que fue valorada muy bien por Bunin. Y los críticos dicen que su narrativa se parece mucho a la de Vladimir Nabokov por el ambiente, por las metáforas. En París había muchos emigrantes rusos de la primera ola: Bunin, Merezhkovsky, Zinaida Gipius, Georgi Ivanov. Y Gato Gastanov se hace miembro de la Unión de los escritores jóvenes. Lo publican en la revista Современные записки, notas contemporáneas, y también es participante de una unión literaria, Kochevie, que se traduce como nomadismo. Y allí él presenta ah, ponencias sobre Rozanov, Remizov, Bunin y Mayakovsky. Yo he leído materiales que describen todos los lugares relacionados con la emigración rusa, y los hay en barrios más ricos y también en barrios pobres, cerca de la Catedral Sacré-Cœur. Allí estuvo Mayakovsky y
Ah, también había tradición de presentar ponencias sobre la literatura y hay diferentes asambleas, por ejemplo, la Lámpara Verde, la asamblea de Gipius y Merezkovsky. Allí se dedicaban a la crítica. Y es muy interesante comparar los puntos de vista de los escritores emigrantes. Yo les he preparado unos fragmentos de los artículos de Gazdanov, por ejemplo, sobre Rozanov, que era escritor y poeta. Entonces, Gazdanov escribe un artículo llamado El mito de Rozanov. Y Gazdanov reflexiona y dice que en una de sus cartas, León Tolstoy ah, dice algo que parece un sacrilegio cuando recuerda que una de sus hijas estaba enferma y estaba casi agonizando. Luego se sanó y Tolstoy dice que la cara de su hija moribunda le pareció tan importante y tan bello que él incluso lamentó cuando la hija no murió. Y era un lamento de perder esta cercanía con la eternidad. Esto lo sintió Tolstoy a través de la enfermedad de su hija. Para el siglo de plata de la literatura rusa es un tema bastante importante porque el motivo de la decadencia, de la muerte, está estrechamente relacionado con la literatura, sobre todo para el periodo entre las dos guerras. Es propio no solo de la literatura rusa, sino también de la literatura europea. Así que las reminiscencias de Gazdanov sobre Rozanov ah, y Gazdanov sigue reflexionando y da un ejemplo horrible sobre Alexander Gerzen. Gerzen había perdido a su madre y su hijo en un naufragio. Y la verdad es que es un caso que también puede considerarse como un sacrilegio. Pues dice, Gerson estaba pasando por la morgue donde en los ataúdes de madera había personas perecidas en este naufragio. En uno de los ataúdes él vio a una mujer joven que era de tipo del sur, que podía ser francesa o española, y parece que en el momento del naufragio ella estaba amamantando a su hijo. Y aquí Gazdanov se fija en una situación que es tabú porque se trata de la muerte y esto se puede compararse solo con Ofelia de Millet, que está representada en una bañera rodeada de flores. Y yo creo que aquí su intención es de provocar y también se ve una influencia de Europa Occidental. Luego sigue Gazdanov. Dice que Tolstoy seguramente no estaba sincero porque ah, así un lacayo no entiende a su aristócrata.
pero si uno quiere ser libre, o solo tiene que entender al aristócrata. Y cuando recuerda las situaciones que había vivido, y cuando los lacayos, la gente simple, después de la revolución se podía permitir muchas groserías. Hay una obra de Gnedich que se llama Jolope, lacayos o esclavos. Ahora en el Teatro BDT en San Petersburgo, hace poco han estrenado esta obra. Pues, y se trata de esta psicología de lacayos. Pues los escritores de los inicios del siglo XX pensaban mucho en este tema. Y cuando Gazdanov reflexiona sobre Rozanov, él está pensando si Rozanov se puede sentir un aristócrata, un noble. Estas clases sociales son muy interesantes para el escritor, que quizás para un representante de una clase una situación puede ser chocante, puede provocar shock. Smirnov escribía que para una persona rusa a veces es propia la actitud masoquista, incluso para Pushkin, que no siempre está seguro de sí. Bueno, cada persona puede estar insegura, pero desde el punto de vista, desde su narrativa, es muy interesante. Y dice Gazdanov, yo entiendo que Rozanov tenía una actitud bastante peculiar sobre la moral. Y aquí también aparece la idea de Nietzsche, la libertad de Nietzsche. Es una nueva idea, una nueva influencia que rompe con los campesinos. Ustedes saben que la filosofía alemana, tales como Nietzsche, representan una nueva moral que luego fue distorsionada. Pero la idea de Nietzsche sobre el superhombre se enfocaba en dejar la esclavitud, despertarse del sueño de la esclavitud. Lo que pasa es que luego los nazis han adoptado esta idea y la han transformado. Gazdanov vivía en Francia y nunca apoyó a los alemanes, porque había inmigrantes rusos que sí apoyaban a los alemanes, y algunos inmigrantes recordaban que cuando los alemanes entraron en París no había ninguna resistencia en primer momento. Mucha gente dejaba la ciudad y ya está. Y había personas que valoraban en primer lugar la glorificación del poder. En este sentido, Gazdanov era un antinazi, antifascista, él ayudaba a los judíos y tenía una posición civil bastante clara, pero sí le interesaba la filosofía de Nietzsche. Sigue hablando de la obra de Rozanov. Dice que su obra es una mezcla de ideas raras, de sacrilegio. Es una diversidad absolutamente horrible.
Pues el sacrilegio consiste en romper con la tradición, pero para ellos la tradición es estagnación. Para los budistas, por ejemplo, también lo entendían. Había un lema que decía, ¿has visto a un Buda? Mata al Buda. Por eso la idea de no temer ver la vida tal como es y el sacrilegio rompe los estereotipos. Sigue Gazdanov. Parece que Rozanov deliraba. Ah, su seguridad desaparecía y se quedaba solo una idea. Temo la muerte, no quiero la muerte es horrible. Pues esta vecindad de la vida y la muerte es un tema característico para Iván Bunin, para Vladimir Nabokov y para todo el siglo de plata. Pues la unión Kochevie, el nomadismo, es también una unión, una asamblea de los emigrantes rusos en París de finales de los años 20 y todos los años 30. Había encuentros, discusiones, discutían la literatura proletaria soviética. Nabokov, por ejemplo, siempre estaba, se mostraba muy negativo hacia toda la literatura soviética. Había también veladas de recensiones y allí participan Gazdanov, Poplavsky, Gorodietskaya. Pues mucha gente conocida que se reunían en París, en Montparnasse, para hablar de la literatura. En 1935, Gazdanov pide ayuda a Maxim Gorky. Él quería arreglar sus asuntos y en el año 37 Bunin, en una entrevista a un periódico de Belgrado, menciona a los escritores rusos, nombrando a Sirin, que es el seudónimo de Vladimir Nabokov, Gazdanov y Berberova. Así que valora mucho a Gazdanov. Pero cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Gazdanov se queda en París, en su piso. Él asila a los judíos junto con su mujer. Luego está la Sociedad Estrella del Norte. En realidad es una logia masona y en París muchos emigrantes rusos trabajaban como taxistas y muchos emigrantes no tenían nada, solo los Yusupov han podido emigrar junto con sus joyas y dinero, pero la mayoría de los emigrantes no tenían nada. Zinaida Gipius, Dmitry Merezhkovsky sí tenían un apartamento en Europa, pero por ejemplo Irina Odoevtseva no tenía nada y en sus memorias Odoevtseva recordaba como de joven era muy rica y era muy generosa. eh, pero de todas formas, en la emigración muchos pasaban hambre. Y Odoevtseva, por ejemplo, tuvo que vivir desde sus 50 años en un asilo para emigrantes. Iván Bunin
Solo después de recibir el Nobel empezó a sentirse más o menos acomodado. Pues Kaito Gazdanov trabaja de taxista y empieza a ser un poco más rico después de publicar su novela El fantasma de Alexander Wolf. Es una novela traducida a varios idiomas europeos. Es una novela interesante, también vamos a hablar de ella. En el año 32, con ayuda del escritor Mikhailo Sorgin, Gazdanov se hace miembro de la logia masona, ah, la Estrella del Norte, y él pasa por varios eslabones, varios peldaños y sube. Estas logias estaban muy populares en Guerra y Paz de Tolstói. Se describen los masones. ah, ah, Mozart también era masón y en las cartas de Mozart hay muchas muchos códigos, ¿no? Masones. Y Pablo I, el emperador de Rusia, también estaba aficionado a este tema. Era un emperador que temía mucho morir joven y realmente fue asesinado ah, como resultado de un complot. Pues el interés de Pablo I hacia los masones es el interés en realidad por la cultura occidental. Ah, y muchos miembros del gobierno también eran masones. Y en San Petersburgo, la capella de Malta o el museo que de las postas que se ubica en el Palacio Bezborodko están relacionados con las logias de los masones. Nina Berberova también ha escrito un libro muy interesante sobre los masones y vemos que Gazdanov también se hace masón y luego lo suben y es decir, sube por la escalera de la jerarquía. Y a finales de los años 30, él se hace miembro de otra logia más, los Hermanos del Norte. Y él prepara diferentes ponencias para las asambleas de los masones, por ejemplo, sobre el alma vacía. Y claro, es un tema muy interesante para un escritor también. O también presenta una ponencia llamada El escritor y el colectivo o literatura del encargo social, o sobre Gogol, sobre Chekhov. Yo voy a mencionar lo que él decía sobre Gogol y Chekhov. Y lo que es característico para Gazdanov es la representación lírica, pero bastante cruel de la vida y una fuente utópica. También para él es importante el tema de la existencia, porque el existencialismo de Camus y Sartre se hacen muy populares. ¿Qué es el existencialismo? Es el entendimiento de que la vida se determina no por las ideas, sino por la existencia. Para los existencialistas casi no existe el Dios.
Y en la novela de Camus, El ajeno, habla de cómo después de un asesinato, ah, ah, ven que el protagonista no lloró en el funeral de su madre y lo acusan. Y Camus dice que si una persona no lloró, esto no quiere decir que tiene que ser condenado. Tales filósofos existencialistas como Kierkegaard, ellos distinguen entre el miedo y el miedo a Dios. Y eran muy populares en el occidente y también entre los escritores rusos, porque el existencialismo mira en el corazón de la vida. La existencia no es la vida material, no es la comida, las tiendas, no, es la vida del alma. Y Gazdanov dice sobre Gogol, por ejemplo. Gogol era una persona muy talentosa, pero con una mente muy estrecha y muy oscura. Nabokov, en cambio, adoraba a Gogol. Y ustedes sabrán que Gogol, cuando era más mayor, tenía mucho miedo a la muerte, tenía mucho miedo de ser enterrado vivo, etcétera. Sigue Gazdanov. Ah, Esto lo dijo Tolstoy, pero parece un diagnóstico o una condena. Estas palabras de Tolstoy, esta frase lacónica, es muy importante para entender al genio de Gogol. Y cuando intentamos entenderlo, vemos que estamos ante un objetivo imposible. Lo que quiero destacar es que tenemos que negarnos a nuestras ideas sobre Gogol cuando en los libros nos dicen que es un escritor realista que describe muy bien la vida de la primera mitad del siglo XIX y describe la vida de los aristócratas y terratenientes rusos en su novela Almas Muertas, en primer lugar. Y hay que decir que el tema de las almas muertas luego también se encuentra en la obra de los escritores del siglo XX. Por ejemplo, hay hay reminiscencias, eh, porque la verdad es que esta obra de Gogol, Almas Muertas, no tiene nada de realismo. Y sus temas, sus imágenes luego aparecen en las obras de muchos escritores rusos y Vasily Suksin, el escritor soviético, entre otros. Sigue Gazdanov. La leyenda sobre Gogol como escritor realista sigue existiendo hasta hoy en día y parece que esto no cambiará. Pero para cualquier lector es obvio que el autor de los relatos Retrato o Nariz no puede ser realista. Y además, ningún escritor verdadero nunca representaba la realidad. Y es verdad, los escritores no son realistas. Ellos crean su propio mundo y cada escritor, en vez de reproducir la realidad,
crea un mundo nuevo. Cuando leemos a Dostoyevsky, cuando leía a Dostoyevsky, Tolstoy observaba, así la gente no habla y no actúa. Y es verdad, cuando Raskolnikov en El crimen de castigo dice a Sonia, yo no me inclino ante ti, yo me inclino ante la, ah, el sufrimiento humano. Y sigue Gazdanov, en el mundo de Dostoyevsky, estas palabras no suenan falsas. Y en la obra de Gogol también ah, todas las imágenes producidas por su imaginación, a veces horrible, son bastante convincentes. Este mundo de Gogol es un mundo horrible. Ah, Aquí vemos la foto del actor representando a Gogol en un espectáculo de Vikchuk. Y toda la obra de Gogol parece delirio, pero es un delirio muy típico y muy propio de su mundo. Luego, Gazdanov habla de Chekhov. Ah, Chekhov es innovador del teatro, un escritor que ha roto la tradición de Ostrovsky. A mí me gusta mucho leer la crítica sobre la obra de Chekhov. Es un dramaturgo innovador de verdad, muy valiente, que introduce en sus obras muchas tendencias innovadoras. A veces los personajes no están en una persona, sino están distribuidas entre los actores. Esos personajes en su mayoría son personas frustradas y Chekhov ah, era una persona que no jugaba las cartas, no era una persona muy comedida, muy balanceada, era médico y siendo médico sabía describir la realidad sin cinismo, pero con mucha precisión. Él nunca llega a las sentencias, nunca acusa a las personas. Su biografía es muy interesante. Él, cuando llega de Taganrog a Moscú, le entrega a una actriz su obra muy larga para que ella actúe en esta obra. Y Gazdanov dice de Chekhov, a Chekhov no le gustaban las ideas globales, ni grandes palabras, ni un tono alto, ni mostrar sus sentimientos. No les gustaba la exageración. Y en sus obras hay mucho nerviosismo. Gorky recordaba que cuando ante Chekhov, algún intelectual ruso, se quejaba que la gente siempre está reflexionando, Chekhov contestaba, hay que beber menos vodka. Pero a pesar de todo esto, su lenguaje siempre era muy simple y hablaba de las cosas muy simples. ¿Qué es el mundo
donde vivimos, la pregunta existencial. ¿Qué es el destino? Si se puede encontrar armonía en esta multitud de contradicciones. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el mal? Ah, es muy difícil de descifrar, pero son temas ah, en los que el pensamiento humano lleva hablando durante siglos. Y sigue Gazdanov, lo que dice Chekhov en su obra no se parece al delirio del genial Gogol, no se parece a Raskolnikov ni a Duque Andrei en Austerlitz. No, él habla de una vida ah, de cada día de las personas de a pie. Boris Averin, mi colega, decía que en la literatura rusa hay dos imágenes de la eternidad. Es lo que ve el conde, el duque Andrés en el campo de Austerlitz, cuando él muriendo mira al cielo. O es un espacio cerrado. Es decir, todo esto son reflexiones muy típicas de la literatura rusa. Y sigue Gastanov hablando de Chekhov. Todo esto no tiene ninguna esperanza. Que parece que Chekhov sabe que todas las ideas, los objetivos de sus protagonistas nunca se cumplirán. Y también hay que decir que para los escritores rusos era bastante propio escribir cartas, no solo a sus conocidos, sino también a los miembros del gobierno, incluso al zar. Y a veces daban consejos, lo hacía Lev Tolstoy, ah, eh, y no solo los escritores rusos, Conan Doyle también escribía cartas al gobierno. Y Gazdanov también mantiene este espíritu libre. ¿Cómo es la narrativa de Gaito Gazdanov? Su narrativa es reflexiva. Siempre el narrador habla de primera persona y muchos dicen que se parece a la de Marcel Proust. Proust siempre alega muchas asociaciones como las Magdalenas, ¿no? Y en Gastanos también lo encontramos. Por ejemplo, también podemos trazar un paralelo con Virginia Woolf, los detalles que ella menciona. Yo hablé con mis colegas que se dedican a la obra de Virginia Woolf. Yo pregunté cómo explicar a los estudiantes que es una buena escritora y me contestaron, ella tiene una percepción de la vida muy fina y muy viva. Ella sabe describir como una persona siente, vive, respira y además tiene un sentido muy agudo de la palabra y del ritmo. Sobre la obra de Gazdanov también había crítica, por ejemplo, Adamovich o Otsuk, y lo criticaban por tener una fábula, un trama bastante rara, que no era típica, no era tradicional. Y también hay que decir que siempre se trata de un viaje.
un viaje para encontrar a sí mismo. En Una noche con Claire, por ejemplo, él busca el encuentro con su amada para encontrarse a sí mismo. Slonim decía, por ejemplo, decía que su narrativa es, tiene mucha finura y una unidad. Había también muchos recuerdos que reflejan la vida abandonada en Rusia. Una aproximación al existencialismo. Sus personajes son como viajeros que realizan un viaje metafórico hacia la muerte. Y el alma humana es bastante oscura, pero para descifrarla, para entenderla, se necesitan situaciones extremas. Y justamente estos momentos son los que Gazdanov busca y describe. Sus personajes en situaciones extremas a veces cometen delitos. Ah, es propio, están bastante cerca de los ideales cristianos, pero parece que viven en un espacio religioso distorsionado y se refleja en su narrativa su participación en las ideas de los masones. Es un escritor bastante expresivo y sensible, sensual. Así que vemos una combinación del espacio religioso y la sensualidad. Él ha escrito 9 novelas, 37 relatos y también un libro de ensayos llamado En la Tierra Francesa. Él buscaba diferentes formas y también le interesaba el psicologismo. Tenía una relación genética con la búsqueda filosófica, religiosa y ética de las generaciones anteriores. Y parece que estaba procesando este legado cultural. Le interesa no solo el acontecimiento que describe, sino cómo este suceso se refleja en la imaginación de sus personajes. Pues en su novela el protagonista se llama Nikolai, es un emigrante ruso joven y es una narrativa que parece autobiográfica. Los críticos comparaban su narrativa con la de Hemingway. Ah, Cuando Hemingway recuerda París antes de la Segunda Guerra Mundial, describe muchos detalles, las librerías parisinas, los encuentros con Picasso y con otros representantes de la cultura, con otros artistas. Así que París reunía a muchas personas destacadas. Y ustedes sabrán que la cuarta mujer de Hemingway publica esta novela, La fiesta que siempre llevas contigo. Y luego
hubo un escándalo relacionado con esta novela. Y la misma novela tiene una historia dinámica y muy interesante. Pero esta novela, The Movable Feast, se compara con la Pascua y parece que Gaito Gazdano sigue esta línea, este tema de describir la vida parisina a través de su personaje. En la novela Una noche con Claire, hay centros temáticos, la muerte de su padre, el cuerpo de los cadetes, el sueño que siempre recurre a su amada Claire, el tren que simboliza el motivo del abandono e incluso fantasía sobre Japón. Pero con todo esto hay reminiscencias con lo que decía Pushkin: toda mi vida fue pretexto de un encuentro contigo. Y este epígrafo que él cogió de la carta de Tatiana a Onegin de Pushkin tiene que ver con la historia de amor entre Nikolai y Claire. Nikolai, el protagonista, vive en su propio mundo, está un sumergido en sus ideas y pensamientos, y el encuentro con Claire después de 10 años lo rejuvenece, lo transforma. También está el tema de la guerra civil, porque había personas que pasaban del bando rojo al blanco y al revés. Nicolás está en el bando blanco, y después de que estos pierden, él se siente inútil y impotente. Es decir, es una prosa que no tanto quiere describir los eventos, sino quiere entender la vida y la muerte a través de los acontecimientos que vive. Vamos a ver ahora la crítica. Germán Hochlof dice que no hay una composición armónica, la narrativa es discreta, es intermitente. Slonim decía que también había diferencias de Proust y las asociaciones a veces parecen casuales. Los críticos rusos lo comparaban muchas veces con Nabokov. Ah, Decían que Sirin, es decir, Nabokov, será un nuevo León Tolstoy y Gazdanov un nuevo Dostoyevsky. Otro crítico, Weidle, dice que habla de la poesía. Y él dice que, por ejemplo, la poesía de Rilke no puede ser traducida en corpus, es decir, hay que buscar algunos poemas, entenderlos y escogerlos para traducir. Así que Whitley sabe ver muchas minuciosidades interesantes. Y en su artículo del año 30, él compara a Gazdanov y Nabokov y dice: Gazdanov es muy talentoso, y a pesar de que su novela puede ser inmadura, el talento no es menor que el de Nabokov. ¿Cómo empieza la novela? Dice: de mi infancia temprana solo recuerdo un suceso. Yo tenía 3 años y mis padres volvieron a San Petersburgo para unas 2 semanas. Se alojaron en la casa de la abuela
en su casa de la calle Kabinetskaya, donde yo nací. Pues aparece el tema de la infancia, también importante para Vyacheslav Ivanov, para muchos escritores, para León Tolstoy. Cuando uno todavía es un bebé, a veces entiende cosas que luego olvida. Sigue describiendo las ventanas de sus ah, de su piso. Recuerda su juguete, un conejo con zanahoria. Y dice, de repente oí unos sonidos raros del patio que parecía un ronroneo que ah, no se sabe de qué procedía, etcétera, etcétera. Luego describe la escena de su amada Claire cuando estaba enferma. Y él dice que pasaba con ella tardes y noches enteras y perdía el último tren del metro y luego iba andando desde la calle Reynaud a la plaza de Saint-Michel, donde yo vivía. Pasaba cerca de las cuadras de École Militaire, donde se oía tintinar las cadenas de los caballos. Una conocida mía me contó que allí en la École Militaire, en la escuela militar, ella conoció a su marido. Y las cuadras de la École Militaire es un edificio muy bonito. Y sigue Gazdanov describiendo el olor a caballos, la calle Babilón de París, las vitrinas con fotografías, etcétera, etcétera. Describe muchos detalles que ve mientras pasa por las calles, por el Boulevard Raspail. La luz de las farolas describe todo. Alexander Blok también menciona la luz de las farolas en sus poemas. En San Petersburgo las farolas eran de color amarillo porque se alimentaban de queroseno o de gas. Y en París él también describe las farolas. Luego dice que llegaba a su hotel y sobre el Sena había muchas luces y cuando yo los miraba desde el puente me parecía que yo estoy en una bahía en el mar. Describe cómo subía a su cuarto en el hotel y empezaba a dormirse, empezaban diferentes imágenes de sus sueños y luego cuando desaparecían lamentaba que no iba a volver a verlos.
Y por la mañana yo olvidaba mis sueños y el último recuerdo del día de ayer fue el de perder el tren del metro. Por la tarde yo regresaba a casa de Claire. Su marido se había ido a Ceilón, nos quedábamos solos y solo la sirvienta que traía el té y las galletas. Ah, y luego describe con mucho detalle a la sirvienta que era distraída, que se olvidaba el azúcar, pues solo esta sirvienta interrumpía su soledad. Es decir, son detalles que no describen eventos, son detalles que describen más bien las sensaciones. Luego dice, lo que más me gustaba era la nieve y la música. Yo por mi parte siempre escucho la nevisca de Sviridov, la asociación de la nieve y la música. Y dice que si la leyenda del Génesis hubiera nacido en el norte, las primeras palabras serían: primero hubo nevisca. Se cita el ejemplo de la descripción de la tormenta de nieve. No voy a traducirlo porque se pierde todo el poetismo. Будто по волшебству превращаются в черные комки, шагающие на невидимых ногах, и вырастают крылья особенным птичьим движением. Мне почему-то необыкновенно Se cita понятно. otro ejemplo Немного que еще tiene que последний ver con отрывок из sus этого ideas романа. Я давно уже не верил ни в existencialistas. Бога, ни в Dice ангелов. que Да, вот это había экзистенциализм tiempo такой. Но que él no удивительно, creía представления небесных ni сил en Dios ni en сохранились у los меня с детства. ángeles, Я думал, что эти крылатые красивые люди летели бы и pero садились luego не dice так, как que птицы. Но вот, los видите, он даже ángeles рассуждает о том, как ангелы выглядят. se И parecerían a Дмитрий los Мережковский, он же тоже в pájaros, своем романе «Неизвестный Иисус» представляет, que es что también будет muy с людьми, típico когда они para el воскреснут, и siglo de какой plata. царь был у Merezkovsky Иисуса. То есть también вот lo эти hace. рассуждения для Серебряного века ярко выражены и интересны. И птицы, и вот здесь вот, когда я смотрел на птиц, опускающихся с большой высоты, я всегда вспоминал убитого орла. Я вспоминал, как однажды отец с винтовкой за плечом возвращался с неудачной Recuerda охоты на como кабана. Я su пошел ему padre, навстречу. Мне было cuando él тогда era лет niño, 8. mató en una Отец взял caza меня a за un руку, потом ave y поглядел наверх resultó и сказал: que había смотри, Коля, matado a una видишь, птица águila. летит. Вижу, это орел. Ну вот, далее я Yo tengo позволю aquí себе уже varios fragmentos, no los voy a наверное, leer отвлекусь от птиц и todos, pero расскажу вам ah, немного. ahora Вот мы quiero decir вначале unas palabras говорите, sobre расскажу otra вам о novela, призраке Александра El Вольфа. fantasma de Это Alexander тоже Wolf. роман, Es una который novela dedicada повествует a о un том, как crimen, un asesinato. было совершено Y убийство, а el потом этот герой protagonista находит que книгу era от лица asesino, человека, которого он luego убил. То есть el очень asesino сложная такая luego перспектива encuentra un libro раздвоения. Оказывается, escrito что por он не su умер. víctima y И очень довольно resulta que необычный роман. Он él, переводится на огромное él количество no había языков. Он такой muerto, очень no lo яркий había роман, matado. который Y entonces поражает просто dice, воображение. Вот de посмотрите, все todos mis моих воспоминаний, recuerdos, всего бесконечного количества el más ощущений моей жизни, horrible fue самым тягостным было el recuerdo воспоминание о del единственном único убийстве, которое я asesinato que yo совершил. То есть от cometí. лица убийства. Это тоже здесь Es и в decir, традиции el Набокова protagonista es отчаяние, в asesino y традиции también la narrativa преступления и наказания. Да, вот с какой da, позиции? Не с позиции la такая narrativa es de la primera психоаналитическая, persona.
То есть вот это раздвоение человека, Y да, то есть убил, не убил, да, вот как он себя чувствовал, что произошло, desde que поиски lo hice, ответов на yo то, no что такое с моей recuerdo душой. el С той día минуты, cuando что yo оно no lo что-то lamenté. произошло, я не помню Nunca дня, me когда бы я не amenazaba испытывала ninguna сожаления об этом, condena, и ningún castigo, никакое наказание меня никогда porque не угрожало, fue так как это una случилось в очень situación cuando исключительных yo no обстоятельствах. Было podía ясно, что я не actuar мог de otra поступить manera. иначе. Там Además, был solo всадник, yo lo который за ним sabía. гнался на коне. Вот произошло это убийство. Никто, Fue кроме uno меня, de los вдобавок, не знал episodios об этом. de la guerra Практически как civil сон. Это был y один из бесчисленных en эпизодов esta гражданской войны. В situación, общем ходе конкретных событий esto это podía могло рассматриваться considerarse как como незначительная подробность, тем более, что в una течение тех casualidad. нескольких минут и секунд, которые предшествовали этому Luego эпизоду, его исход me интересовал quedé только нас solo y двоих, меня nadie и más еще одного participó en неизвестного esto. мне Es человека. una foto Потом de я aquella остался один, época. больше в этом никто не участвовал. Вот того Luego времени вспоминаю. vemos Мотив рока, да, вот в этом su призраке мотив рока. И relato сравнивают с Василием fantasma. Косым «Жизнь и судьба». И вот здесь, я себе позволю, Софья Васильевна Ah, Левинтон, она когда вот Grossman процитировать, шла en su навстречу obra смерти в газовой камере, она такую фразу Vida y Destino сказала: если человеку суждено быть dice que убитым другим Sofía человеком, Levintón, cuando интересно estaba проследить, как en una постепенно cámara de сближаются их gas, en дороги. un Сперва campo они de вот будут страшно concentración, далеки, и вот dice я на Памире que собираю cuando альпийские uno розы, está destinado para щелкая ser своим matado por otro, кантасом, es muy а interesante он, ver моя смерть, в это cómo время за 80 cómo километров от vienen меня по Пучковой acercándose ловит на sus речке Ершей. caminos. Ужас такой, да, вот убийца Y и убиенный, как además, en они esta novela hay un соприкасаются в жизни. episodio Еще в этом sobre las романе есть, mujeres. например, такой эпизод о Y женщинах. él Но все-таки dice, lo самым más грустным triste результатом этого раздвоения de был мой душевный опыт по mi отношению к женщине. И experiencia даже идет очень интересный такой фрагмент, но era снизу mi Набокова. О женщинах пишется experiencia вот так очень нелицеприятно. У Набокова очень много psicológica en cuanto a описаний las mujeres. образа, También es un tema bastante который такой típico. вот смехотворный, о слабости в Cuando el женщине, о escritor describe a alguna неприятности женщины. mujer Вот в Лолите, например, там de мать una Лолита, она manera очень неприятная, и в negativa, como отчаянии любимая жена, она la тоже madre de такая неприятная. Здесь Lolita тоже en я la так novela de ловил себя Nabokov. на том, что вот Y я sigue слежу Gazdanov. сонными, почти чужими Yo глазами за a тяжелым и veces me строгим encontraba женским лицом, в котором observando a самый las внимательный, mujeres самый беспристрастный ah, наблюдатель четно искал sin бы какой бы то encontrar ни было ninguna одухотворенности. Вот об этом espiritualidad отсутствии en sus одухотворенности rostros. и психоаналитики интересно говорят, что мужчина женщину раздваивает, а Y женщина себя parece раздваивает, que когда смотрит на мужчину, а мужчина a la раздваивает vez женщину, когда на нее смотрит. algo Вот здесь это le atrae en la раздвоение, то, mujer, что в pero женщине también algo очаровывает, и le что-то rechaza. отвращает своим притяжением. Да, вот этот момент интересен для Газданова. Я не мог не видеть, что эта женщина La одета с idea de вызывающим, no tener mucho gusto también es неизменным importante безвкусием. para Вот эта Gazdanov. идея Él sigue безвкусия hablando de звучат la очень часто в mujer, романах. Он даже в какой-то que esta момент, мне когда это mujer очень запомнилось, estaba говорит так, vestida de una говорит, что manera кич — que это когда carecía absolutamente de привлекательно, gusto, что-то должно быть дешевым, дешевым el и kitsch, безвкусным, ¿no? когда оно очень привлекательно. Вот эту такую порочность Y какую-то в así no красоте podía видит и suponer en называет ее ella китчем. Вот это nada неизменное además безвкусие, de los так же, как я не мог reflejos предполагать в ней ничего, animales. кроме чисто животных Pero a рефлексов. И la все эти vez движения su ее тела andar и раскачивающаяся y ее su походка каждый figura раз производили на me меня atraía. непостижимо сильное впечатление. Правда, я никогда не имел ничего общего с женщинами Pero такого el порядка. sentimiento Наоборот, más и poderoso приближение к ним que самым sentía властным чувством era во мне оказывалось el, все-таки отвращение. То есть вот la такая repulsión. проза, Bueno, son которая unos cuantos сочетает в себе fragmentos de la невероятную narrativa красоту de Gazdanov описаний, para mostrarles un проблематику poco войны в el отношении даже abanico не de так los temas que aparecen, действием el сражается, enfoque а в отношении existencialista экзистенциальном. Да? То есть это очень y свойственно для los писателей того temas que, времени. И красивая ah, проза вот в таком que музыкальности aparecen нарратива, описания para Парижа, сна, смерти, грабежа. Вот formar такой Гайта Газданов. una Вот, и очень narrativa красивое con un название, конечно, estilo «Вечер у muy Клэр», fino которое y само говорит muy за себя. Вот то, что altamente я вам хотела valorado сегодня por sus рассказать. críticos.